Esto lo que ustedes ven es la clase 7, en donde vamos a ver repaso de mecanismos con engranajes de dientes rectos, cilíndricos, cónicos, de dientes helicoidales, bihelicoidales, hipoidales y tornillos sin fin corona. Algo de lo cual yo ya se los expliqué en la clase pasada. Las características principales, el mecanismo de junta universal o Cardan. Profe, Sí, si está compartiendo pantalla, no se ve nada. no se ve nada. Ah, no, entonces hay algo que no estoy haciendo. Espere. Un momento. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, sí, sí. No, es que yo lo abro acá y no me acuerdo que tengo que hacerlo compartir para que ustedes lo puedan ver. Bueno, les decía, quiero ver si sí, es esta. Esperen un instante. Les decía que lo que vamos a ver en específico en la clase 7 es el repaso de mecanismos de distintos engranajes, como le dije, y aparte dos mecanismos vamos a ver, si nos llega el tiempo, que es el mecanismo de reductor epicicloidal y el mecanismo de Cardan. Posiblemente, por dado la extensión y lo que se puede sumar a las aplicaciones de este mecanismo, en una de esas tenemos que posponer alguno de ellos, pero en principio esa es la idea para la clase. Bueno, dicho esto, voy a dejar y vamos a continuar con lo que era el tema de sistema vial a manivela, en lo poco que nos faltaba. Para eso, dejo de compartir esta pantalla que ya les mostré y vamos a compartir ahora la pantalla que ya conocemos, que era la Profe, de... Sí, una pregunta. ¿Usted dónde sube las clases estas que está grabando? no, las clases en general no las grababa. Ahora en esta clase en realidad la grabo porque es para pasársela a mi sobrino después, que es ingeniero agrónomo y bueno, les quería saber algo de motores, esa es la realidad. Pero yo las clases no las grabo. Oficialmente no las grabo porque la clase para ser grabada debería ya ser pactada de antemano. Ustedes obviamente, yo no les voy a decir si la graban o no, pero en general no las grabo, porque justamente la idea es que estén presentes en la clase. Yo no los puedo ver, porque nadie tiene video, a pesar de que ya lo he dicho en la facultad, y si todavía le doy la clase grabada, directamente no les pasaría la clase grabada y no daría clases. A mí me parece que ustedes tienen que estar y participar, pero sí les doy que les paso, no sé si a todos les llega, yo tengo ahí una serie de correos y le paso por correo lo que es el apunte. Y ese No, sí, sí. apunte, más la Solo pregunté explicación. porque vi que estaba grabando y bueno, pensé que lo subía al campus y no lo había encontrado No, todavía. vos fíjate que hace 2 o 3 clases que grabo. Y como es, y lo hice por una cuestión particular nada más. Como es, si es una clase grabada, es una clase que ya se debe pactar como grabada y bueno, uno toma los recaudos, o sea, por una serie, para que esté, digamos, guionada más correctamente. Esto es como si yo estuviese dando clases en la realidad. Pero ustedes, más allá de que yo les diga que no es oficial, lo pueden grabar si quieren. Como es muy importante más que grabar, que ustedes atiendan en la clase y traten de preguntar si les parece algo que no se entiende. Yo trato de ser lento y reiterativo en los temas, pero bueno, puede ser que alguna cosa no me explique bien o ustedes no lo hayan entendido bien. Pero no van, yo pienso que con esta explicación y lo que ustedes tienen, van a recordar. Y como siempre les digo, ¿la idea cuál es? La idea es que ustedes, en realidad, en un cuaderno, tomen apunte, porque el objeto de la universidad es justamente que ustedes puedan captar lo que dice una persona, extractar lo que es útil y luego utilizarlo para los fines que corresponden. Si no se transformaría directamente en una clase con apuntes, yo no reniego de quienes lo hagan así, pero me parece que ese no es el objeto. El objeto del estudio universitario, que se ha diferenciado siempre de lo que es un estudio terciario o secundario, es que justamente no es que hay un librito, por así decir, se estudia eso y se lo repite, sino que se toma en cuenta una explicación
tiene que haber algo de base, porque si no sería como en mi época, que no teníamos ningún apunte ni nada, eh, solo unos que hacíamos al final, pero y uno tenía que tomar apunte y la verdad que se perdía tiempo entre escribiendo y todo. Pero por eso que esa base yo sí la proveo. Pero el resto debe ser como a ustedes les va a tocar en el día de mañana, o sea, buscar libros, buscar publicaciones y aprender. Sí, van a tener un programa, que es el que se va a dar, cosa que en mi época ni tampoco el programa estaba. Cuando uno iba a rendir tenía que saber cada punto que iba en cada tema. Eso ustedes no van a tener ese problema. Y aparte van a tener esto que le envío, que es, digamos, parecido pero no igual a lo que yo podía hacer en clase. En clase la ventaja era la interacción y bueno, creo que eso era importante, tanto en los desarrollos como en otras cosas. Pero bueno, eh, como les dije, ustedes si quieren, yo no, es más, ni puedo impedirle que ustedes graben la clase, pero esta clase yo sí digo oficialmente que no es una clase para grabar porque no está dispuesta hasta el fin. Así que bueno, siguiendo con el tema. Nosotros acá tenemos lo que ya vimos hace 2 clases, que era el sistema Biela-Manivela. ¿Qué es lo que no vimos todavía? Explicamos someramente de lo que es un sistema de 4 tiempos. También vimos que ese sistema de 4 tiempos puede ser de ciclo naftero o de ciclo diésel. Para encender la nafta. Y cuando era de ciclo diésel, no necesitábamos eso, sino que al inyectarse el combustible, habiendo aire que estaba a una temperatura elevada, alrededor de los 800 grados podía llegar, debido a la alta compresión de los motores diésel, se producía al ingresar el combustible la ignición de esto. Ahora bien, vamos con cuestiones prácticas que les pueden servir para el conocimiento de motores. Es muy común hablar del número de octanos de una nafta y un poco menos común del número de cetanos de un combustible diésel. ¿Qué significa cada una de estas cosas? O cómo son en la realidad, por lo menos explicado de una forma, digamos, muy simplificada. El número de octano es la proporción que tiene de antidetonante una nafta referido a otro combustible patrón, que en este caso es el octano. Cuando nosotros decimos una nafta que tiene 100 de índice de octano, está siendo considerada que tiene un poder antidetonante similar a lo que es el octano. Ahora, ¿por qué digo yo poder antidetonante? Una buena propiedad de una nafta, mientras más buena es, más antidetonante es, que va en contra del sentido popular que uno pensaría, le pongo una nafta súper, y tendría se inflamaría muy rápidamente, es decir, más que se inflamaría, detonaría rápidamente. No, es al revés. La nafta, mientras más calidad es, le permite ser comprimida en una alta compresión sin que detone. Si detonara, de repente el motor naftero empezaría a ser algo similar a un motor diésel, es decir, se encendería antes de la chispa, y encenderse antes de la chispa significaría una contrapresión para la cual el motor no está diseñado para eso y que rápidamente destruye ese motor. Si ustedes en los vehículos de carburador, hoy en día es más difícil porque como son sistemas computarizados de inyección, tienen todo un sistema antidetonante que hace más difícil que esto se produzca. Pero antes, cuando ustedes tenían, por ejemplo, un auto de primera categoría que usaba nafta especial y le colocaban nafta super, el auto hacía autoencendido. Primero que cuando aceleraban, sobre todo cuando iban a baja revolución y aceleraban bastante, que el cilindro se alcanzaba a llenar completo de aire, por lo tanto se comprimía más, y en ese caso se producía como un campanilleo, que era el golpe que pega sobre este sistema de biela-manivela, y que realmente causa daños enormes. ¿Por qué? Porque el pistón está yendo hacia arriba comprimiendo y de repente detona la nafta en lugar de esperar a que llegue el punto muerto superior y se encienda por la chispa. Entonces, ese efecto es un efecto destructivo. Por lo tanto, una nafta es mejor que otra cuando detona menos.
no más. Y ese índice es comparado con un índice patrón. Entonces, cuando nosotros decimos que la nafta esta, la premium, es 98, es el 98% de octano, y la otra que es 95 será el 95%. Lo que pasa que, dicho así, uno pareciera que es una medida única. Entonces hay el índice de octano, o sea, eso sería la forma más simplificada. Si ahondamos, aunque sea un poquito más, veremos que hay distintos índices de octano para una misma nafta. Porque ustedes ya pensarán de que una nafta, entonces, de un índice de octano 98 respecto a una nafta de aviación de 100, sería prácticamente lo mismo, y no es así. Las naftas, en su índice de octano, lo que se usa normalmente es un índice de octano donde es el uso medio de un vehículo, no un vehículo que vaya acelerado al máximo para hacer la medición. Cuando ustedes en un motor van relativamente sin acelerar al máximo, es decir, van con un auto a 110 km por hora, en realidad la cantidad de aire y combustible que entra en el pistón cuando aspira es mucho menor de la máxima. Por lo tanto, su compresión real final va a ser menor también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, citando un carburador que tiene una mariposa, esa mariposa, que es una, digamos, una placa que obstruye la entrada, cuando no van totalmente acelerados, la mariposa va obstruyendo una parte de la entrada y por lo tanto el motor no y se comprime. Bueno, en ese estadio de utilización se genera un tipo de índice de octano. En cambio, si yo el motor lo tengo con el acelerador al máximo para una revolución determinada, ese valor indudablemente va a ser más detonante la nafta. Y hay otro índice, es decir, como en todo, como en casi todas las cosas de ingeniería, hay distintas normas, distintas formas de medirlo. Pero como concepto general, ustedes quédense con que una nafta de más número de octanos es mejor, pero porque detona menos. Y que la relación es la relación respecto del combustible octano. ¿Y por qué decimos en el diésel? En el diésel es el número de cetanos. En el diésel ocurre básicamente al revés de lo que ocurre en la nafta. Un combustible es mejor en el diésel cuando es más detonante, no cuando es menos detonante. ¿Por qué? Porque un combustible que es detonante se encenderá en el momento que corresponde, aunque no tenga a lo mejor la presión que debería tener. En cambio, un combustible que es poco detonante, es decir, un combustible ordinario, realmente tarda, a lo mejor tarda más o no reacciona igual, y por lo tanto es considerado de menos calidad. También el índice de detonación ahora es medido con otro compuesto que es el cetano, no es más el octano, es el cetano. Y esa proporción, cuando decimos tiene tanto de índice de cetano, significa una proporción comparado con el combustible patrón. Ahora bien, el combustible no solamente es bueno o malo por su índice de detonación. Eso es lo que nosotros vemos acá, porque como el sistema vial en manivela lo afecta esa detonación, por eso lo damos. También hay otros elementos del combustible. Generalmente se agregan elementos lubricantes de los vástagos de válvula, limpiezas de inyectores, etcétera, etcétera. Además, los petróleos suelen tener contenidos de azufre. Hay petróleos más livianos que producen más nafta o petróleos nafténicos, hay petróleos más pesados que producen más diésel. Como ya les dije, existe el sistema de cracking o del crack que puede romper las cadenas de carbonos largas y sacar más nafta de un petróleo que no sea tan liviano. Pero lo que sí tienen muchos petróleos, y hay zonas enteras, por ejemplo la zona petrolera de Venezuela, tienen mucho azufre. Existen sistemas de destilación que le sacan el azufre, porque el azufre es un elemento muy perjudicial para la contaminación. Entonces, justamente cuando ustedes van a comprar combustible, aparte del grado del combustible, sobre todo en los diésel, van a ver que tiene una cantidad de azufre determinada. Inclusive hay combustibles nuevos que tienen mucho menos azufre de la menor cantidad que se pide para el caso. Así uno puede tener combustibles de grado 1, grado 2, grado 3. El grado 1 casi no se usa más, pero el grado 3, el combustible premium de diésel, por ejemplo, y el grado 2 tiene más partes por millón de azufre.
el azufre es tan dañino que debe ser filtrado de alguna forma, hay distintos métodos, y en general los motores naftero y diésel avanzan en su utilización de acuerdo a las condiciones de contaminación que posean. Por eso, como creo que les mencioné, los motores de 2 tiempos fueron dejados de lado y hoy en día no existen más prácticamente por un tema de contaminación, ya que recuerdan que el combustible entraba sucio, con aceite y una serie de cosas, se mezclaba con los gases de combustión, por lo tanto era una combustión imperfecta, era de muy alta potencia de acuerdo al peso, pero era una combustión imperfecta. En cambio, cuando nosotros tenemos un ciclo de 4 tiempos, es un ciclo bastante limpio, pero si el combustible tiene azufre, van a tener subproductos de azufre. Eso mediante el empleo de catalizadores, incluso de unos sistemas de recirculación también, bajan eso, al igual que bajan la cantidad de monóxido de carbono que se pudiese producir en la combustión. Mientras que se atomice mejor el combustible, la misma cantidad de combustible al dividirse en muchas partículas, ustedes saben que cuando una esfera, por ejemplo, tiene menor radio, siempre hay más superficie con respecto al volumen. Por lo tanto, como se debe poner en contacto el oxígeno con el hidrocarburo, si ésta posee más superficie de contacto, va a ser mejor la oxidación y la combustión va a ser mejor. En lo ideal sería que todo el carbono se transformase en dióxido de carbono, que es un gas que, si bien no es respirable, no contamina, no es venenoso. Si bien el dióxido de carbono también para lo que es la capa de ozono, o sea, el efecto invernadero, es muy importante, pero al menos no es dañino. Es decir, si hay dióxido de carbono, uno puede asfixiarse si lo único que aspira es dióxido de carbono, pero no lo envenena. Tal es así que yo recuerdo que estudiaba incluso en el secundario, era en las cavernas en donde se morían los perros, porque el dióxido de carbono, al ser más pesado, en ciertas cavernas se deposita en la parte baja. Entonces, cuando una persona entraba, por la altura, no respiraba el dióxido de carbono y respiraba algo de oxígeno. En cambio, los perros, que al ser más petizos, se morían asfixiados porque el dióxido de carbono evidentemente no se combina para llevar oxígeno a la sangre. No se desarma la molécula para dar oxígeno a la sangre. En cambio, el monóxido de carbono tiene un efecto letal. El monóxido de carbono es un gas de los más venenosos que existe y muy traicionero porque no se nota cuando uno lo está aspirando. El monóxido de carbono uno lo puede tener si, por ejemplo, enciende un auto en frío, cebado, es decir, cuando venían los autos de carburador. Hoy en día es lo mismo porque la bomba inyectora le da más combustible cuando recién arranca, en un lugar cerrado. Esa mala combustión, si uno lo dejara mucho tiempo, al aspirarlo, causa la muerte. Es muy dañino porque una vez que uno está envenenado puede morir aunque empiece a respirar aire bueno, y por lo tanto debe ser algo que debe ser tenido muy en cuenta. En eso o en cualquier otra máquina que los gases de escape se puedan filtrar al lugar donde se está trabajando o al habitáculo de un vehículo. Bien, siguiendo con esto, ¿qué es lo que tenemos para decir? Si yo tengo el combustible y he producido la explosión, me va a generar una fuerza y esa fuerza por el brazo de palanca va a ser una cupla. Ahora bien, en los últimos tiempos se ha empezado, digamos, porque las ventas de vehículos tienen mucho de marketing y tienen jefes de ventas o jefes de propaganda, en donde le van dando a la persona que no tiene por qué tener un conocimiento de cierta profundidad en el tema de motores, le van dando elementos como para bueno, que activen el gusto por comprar algo. Yo recuerdo como en un tiempo, hace muchísimos años, que hablo de 40 años por lo menos atrás, de repente los motores, en vez de pasar a decir que tenían 1500 centímetros cúbicos, decían 1,5 litros, y parecía que era algo mejor, era un engaño, ¿no es cierto? O si no, a decir la potencia. La potencia dicha como un valor único es un dato, pero no es un dato del todo importante de cómo se va a comportar un vehículo y lo confortable que va a ser para utilizarlo. Después se empezó, y está en la actualidad, de hablar de la cupla que tiene un vehículo. Es decir, ustedes tienen un motor y tienen un vehículo que piensan adquirir, o que lo tienen, o que lo ven, o que tienen que opinar sobre él, y se van a encontrar con que le dicen, por ejemplo, que tiene tantos caballos de fuerza o tantos HP. Los caballos de vapor y HP son prácticamente iguales. O sea,
Ustedes ya lo habrán visto en otras materias, pero la diferencia es ínfima. Por lo tanto, se pueden dar como equivalentes. Lo que sí no son equivalentes es la potencia, porque hay distintas normas para medir la potencia de los motores. Esas normas tienen que ver con el tipo de utilización. No es lo mismo la potencia máxima que se le saca a un motor que vaya a ser de uso esporádico, a un motor que tiene que dar esa potencia en forma continua porque tiene a lo mejor un generador y tiene que trabajar 30 días seguidos, por ejemplo. Sino que las potencias van cambiando. Por eso es muy importante cuando se comparan dos vehículos, es comparar la norma, porque están esos vehículos. Normalmente, si hablamos de autos, está ya prácticamente dimensionado eso. Si hablamos de tractores, debería haber una normalización, como existió alguna época en Argentina, pero creo que actualmente prácticamente cualquiera toma cualquier norma. La norma estadounidense de potencia SAE es una norma que los caballos es como si fueran más flacos que la norma europea o DIN. Porque se considera el motor como libre de elementos como manejar la bomba de agua, no tienen filtro de aire para que tenga mejor aspiración, es decir, es la potencia máxima del motor. En cambio, la otra es una potencia más real. Después en tractores, por ejemplo, está la potencia en la barra de tiro, que es la única potencia que debería realmente especificarse. En los años 60, y hablo concretamente de 1960, que mi padre había comprado un tractor, venía con un manual que yo leía de chico, en donde daba todas estas potencias, la norma, la potencia de la barra de tiro, todos se viene para peor y no mejor, porque estas cosas producen engaño. Entonces una persona va a comprar un tractor de 150 caballos y a lo mejor según la norma pueden ser, le digo números reales, ¿no? Puede ser 127 caballos en una norma y puede ser 150 caballos en otra norma. Evidentemente, si le hubieran dicho 127, a lo mejor no los compraba, o dejó de comprar otros de 130 bajo esa norma, creyendo que esto era superior, ¿me entienden? Es decir, mentiras hay muchas, algunas son disfrazadas de esta forma, y otras que directamente la potencia que dicen no es real. Ahora bien, es la potencia, pero aparte es la cupla. Les voy a compartir ahora una pantalla en donde hice lo que haría en el pizarrón, que son directamente las gráficas, y voy a tratar de explicarles cómo se comporta cada una de esas gráficas. Dejo de compartir esta pantalla y voy a compartir una nueva, si la encuentro. Esta es. Bueno, la están viendo, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, se ve. Bueno. Le digo que esta fórmula la he colocado de memoria, tendrían que verificarla, pero es así, es así. Es la fórmula base, que yo recuerdo que cuando estudié sin ser técnico, los técnicos la manejaban, y bueno, los que veníamos de un secundario de tipo comercial no teníamos ni idea de esto. Pero es una fórmula tan útil que realmente hoy en día no sé si se la ve mucho, porque hay otros métodos para calcularlo, pero en la época que no había ni siquiera calculadoras, esto era muy importante. Muy importante porque ya está puesto en los parámetros que normalmente se utilizan. Ustedes lo verán un poco al utilizar kilográmetros, que ya no es habitual, porque esta fórmula es para cuando el sistema de medidas técnico era de utilización. Hoy en día se usa un sistema, pero que, bueno, en cierta forma es similar. La cupla debería ser newton metro, esto es kilográmetro. Bueno, es prácticamente 10 veces la diferencia, tampoco es una cosa de loco. ¿Qué nos dice acá? Que la potencia de un motor es igual, fíjense qué conceptual, el producto de la cupla por el número de revoluciones por minuto dividido de 716,2. ¿Qué nos dice esto? Fíjense, ustedes saben que para sintetizar una curva, es decir, para entender una curva qué va a hacer, hay que ver los componentes. Esta curva de potencia P es el producto de dos elementos. El número de revoluciones N, que es el eje X, y la salida según el eje Y es la potencia, o la cupla, dependiendo de si estamos analizando la curva de potencia o la curva de cupla. ¿Qué quiere decir? Que para una cupla determinada, en la medida que aumenta el número de revoluciones, aumenta linealmente la potencia. Lo que pasa es que la cupla en un motor
No es un elemento constante, cosa que sí, más o menos, digamos, con cierta exactitud, podríamos tener en un motor eléctrico. En un motor de combustión interna, como ustedes vieron ya, tiene un sistema de válvulas, algo de leva, y posee un sistema de llenado de aire combustible que luego, al detonar ya saben que lo que vimos, lo que era deflagración, deflagrar debería decir, pero bueno, todo el mundo dice explosión y detonar, contra la corriente no se puede ir. Cuando se produce el ciclo de explosión, se produce una fuerza que se traduce en una cupla. Ahora bien, esa cupla, ese llenado de cilindro, no es igual para todo el rango de utilización del motor. Por eso los autos híbridos, aparte de ser un ciclo que es parecido al cuatro tiempos Otto, que es el Atkinson, que es prácticamente igual, eh, poseen una velocidad constante, porque si uno hace trabajar un motor en el punto de cupla máxima, está haciendo trabajar un motor en el punto en donde el motor, en la jerga se dice respira mejor, es decir, se llena mejor el cilindro, posee la mejor relación entre todas las variables que tiene, como apertura de válvulas, tiempo de apertura, alzada, combustión, cámara de combustión, salida de escape, es decir, todo ese conjunto se pone a punto en un determinado número de revoluciones. Ese es el número de revoluciones de la cupla máxima. Pero esa cupla máxima no es constante. Cuando las revoluciones bajan o cuando las revoluciones suben, varía. Por eso que en la curva C, que es la curva de cupla, esto está hecho más o menos, lo hice así a mano alzada. En realidad, si siguen y luego bajan. Pero hay motores, por ejemplo, los motores que son de tipo así agrícolas, ese tipo de cosas, bueno, suelen tener, incluso si no son turbo aspirados, van a tener normalmente una cupla que es mayor a las bajas revoluciones y luego baja. Es muy común también utilizar que baje con una determinada proporción, que ya les voy a explicar por qué. Entre la curva de cupla y la curva de potencia existe una multiplicación que es una recta lineal, que es el número de revoluciones. Es decir, yo tengo una cupla determinada en el punto que estoy marcando y lo multiplico por un número de revoluciones y me da la coordenada de la potencia, por supuesto, con la escala correspondiente. Si yo me voy más adelante, voy a ver que tengo menos cupla, en este caso de este ejemplo. Pero como sigue aumentando el número de revoluciones, es posible que la potencia aún se incremente. Llega tanto el decremento de cupla cuando el motor ya pasó por ese momento óptimo, que ya empieza a funcionar, digamos, medio sucio, es decir, que no alcanza a aspirar la totalidad del elemento que necesita, es decir, el llenado del pistón no es ya el correcto. Entonces, es tan grande lo que disminuye la cupla que aunque siga aumentando el número de revoluciones, la potencia decae. Ustedes, si alguna vez vieron alguna curva de cupla y potencia, van a ver que la potencia tiene esta forma, la cupla tiene esta, y normalmente la cúspide, es decir, el punto máximo de potencia, se logra a la derecha de la curva de cupla. Es decir, ya ha disminuido la cupla cuando se logra la potencia máxima. Es muy importante que ustedes en esta materia entiendan este concepto, porque es un concepto que dudo que se vea en otra parte de la carrera, y que hace justamente la ingeniería mecánica de la mecánica automotriz. Si ustedes tienen un motor que su aspiración es normal, va a haber un punto determinado donde todo se va a poner a punto. Y las curvas de cupla y potencia son similares a esta. Ahora bien, ¿qué es lo que produce la sensación de fuerza en el motor? Bueno, eso lo produce la cupla. Y la sensación y la potencia, si tiene una caja de velocidades adecuada, nosotros si en la caja de velocidades podemos hacer que el número de revoluciones esté dentro de la cúspide de la potencia, vamos a lograr la mejor aceleración. Es decir, si alguien va a correr una picada, debería tener su caja de velocidades diseñadas para que, como se mueve el cursor acá, se mantuviese siempre dentro de la cúspide de la potencia, no de la cupla. La cupla es sumamente interesante
para entender la utilización de un vehículo normal. Cuando ustedes tienen un vehículo y compran un vehículo para su familia, para ustedes, salvo que lo quieran de tipo deportivo para competir, van a comprar un vehículo que en las condiciones normales de utilización, ustedes van a relativamente bajas vueltas, lo aceleren y el vehículo reaccione. Entonces, ¿qué les conviene comprar? Un vehículo que tenga una curva de Kupla como la que les muestro acá, no es un vehículo poco feliz, porque cuando yo estoy en esta área, no es un vehículo muy feliz, perdón, porque cuando estoy en esta área que señalo con el cursor de utilización, yo tengo poca potencia. Y normalmente es donde lo utilizo, es decir, a lo mejor puedo tener un vehículo que tiene muchos caballos de potencia, pero lo utilizable a bajas revoluciones es poco. Entonces, cuando ustedes cambian de marcha a baja revolución, es decir, no están corriendo una picada en forma permanente, sino que salen y aceleran el vehículo a una parte de su excursión total de revoluciones, van a tener una mala sensación, una sensación de pobreza en reacción. Si en cambio ustedes poseen un vehículo que esté diseñado a tal fin, siendo aspirado, o lo que es normal, que son motores turbo, el turbocompresor, sobre todo en vehículos diésel, proporciona una cupla constante en determinado rango de revoluciones. Es muy común ver motores de vehículos, sobre todo camionetas que utilizan motores diésel turbo, que poseen su cupla máxima entre determinados rangos de revoluciones. ¿Cómo se logra eso? Eso se logra por todo el sistema computarizado que tienen, ya que cuando el motor alcanza determinado número de revoluciones que el turbo compresor le proporciona un llenado determinado de cilindro, que es considerado el máximo que se permite, luego, en la medida que va más fuerte y que a lo mejor el turbo podría tener incluso más potencia de compresión, no es dirigido los gases de escape a que el turbo produzca tanta presión. Entonces se regula de esa forma, cuando la cupla es constante, la potencia, fíjense, si C es igual a constante, la potencia crece linealmente con el número de revoluciones. Por lo tanto, da una sensación de empuje bastante continuo. Todo esto se lo estoy explicando con muchas simplificaciones y alguien que esté en el tema se estará preguntando, bueno, ¿por qué no digo otras cosas? Bueno, algunas de esas cosas las voy a decir. Todas no, porque el objeto de esta materia no es estudiar en profundidad lo que es motores de combustión interna, sino que es una parte normal que se ve como aplicación de un mecanismo. Pero básicamente ustedes tienen que considerar que, por un lado, estas curvas de cupla y potencia son a motor frenado, es decir, se hacen un banco de prueba en donde el motor, con su máxima apertura de acelerador, es frenado y se van produciendo para cada revolución un punto de cupla y un punto de potencia. ¿Está bien? Es decir, que tampoco es la aceleración normal cuando uno van suavemente acelerando con el acelerador, sino sería los casos en donde uno acelera totalmente. Le digo más, ni siquiera sería ahí, porque los turbos suelen tener un retraso y que también los sistemas más modernos hacen que ese retraso sea menor. Es decir, no implica que algo tenga curva constante de cupla, como lo suelen decir a veces en las propagandas que hacen para vender un vehículo, en donde los que venden los vehículos, bueno, sabrán mucho de diseño, de esas cosas, pero evidentemente de motores le falta, no sé si el conocimiento de eso no lo puedo decir, pero sí que no lo transmiten, quizás porque la gente a lo mejor no estaría en condiciones de receptarlo, pero deberían decir que la cupla tiene una cuestión dinámica, es decir, si ustedes van y de repente aceleran totalmente, no es lo mismo que el motor está totalmente acelerado y se lo frena hasta la misma revolución, que es donde se calcula entonces la curva de cupla. Porque cuando está así, el turbo ya está funcionando, es decir, no tiene una inercia de arranque para lograr esa cupla máxima. Es decir, por ejemplo, una camioneta que tenga entre 1500 y 2500 revoluciones por minuto, una cupla constante. Bueno, si ustedes de repente van con bajo acelerador a 2000 vueltas, por decirle un valor intermedio, y ustedes lo aprietan totalmente al acelerador, no tiene por qué instantáneamente producir esa cupla, porque hay como un retraso y una inercia. Para disminuir todo ese tipo de elementos están los turbos de geometría variable, que son sobredimensionados en general. El de geometría variable es un turbo que no todo el gas de escape se utiliza siempre para la turbina, una parte se descarta, pero cuando se necesita se lo utiliza. Entonces
disminuye ese lag y los elementos reaccionan mucho mejor. No obstante, como esto sería complicado, y más que no estoy en un pizarrón como para poder decírselo, lo que quiero que ustedes entiendan es que esta cupla se produce de acuerdo a la respiración del motor, que mientras más constante sea, da, digamos, una mejor utilización de la potencia. Que cuando ustedes hagan una picada, la potencia se debe mantener en la cúspide, no la cupla en la cúspide. Por otra parte, también es cierto que cuando ustedes van a diseñar un vehículo en su caja de velocidades, si la caja de velocidades no posee sobremarcha, como ocurre en algunos casos, el pico de potencia debería ser la máxima velocidad posible que pueda alcanzar el vehículo. Entonces, la última marcha debería ser la que coincide con el número de revoluciones y la reducción que vaya a la velocidad máxima. Pero ¿y cuál es esa velocidad máxima? ¿Qué restringe esa velocidad máxima? La velocidad máxima es restringida por el rozamiento del aire. Cuando nosotros veamos en las próximas clases cómo son las leyes de la dinámica y las fuerzas puestas en juego, vamos a estudiar las fuerzas aerodinámicas. Y van a ver la enorme dependencia que tienen las fuerzas dinámicas, las fuerzas aerodinámicas, de lo que es la velocidad. Es con un exponente muy alto, pero muy alto. Eso hace de que en realidad esta potencia se utilice con una curva que sería, digamos, como una exponencial de alto grado, es decir, que aumenta muchísimo con la velocidad. Para una marcha determinada, hablar de velocidad es hablar del número de revoluciones del motor. Se va a mantener. Por lo tanto, es una marcha que nosotros para obtener la máxima performance lo deberemos establecer con la caja de velocidades para que el motor produzca la máxima potencia. Ahora bien, en determinadas configuraciones no es posible tener el mejor rendimiento a la marcha normal, es decir, a los 110 kilómetros que nos obligan a usar en las rutas, con una caja de velocidades que a su vez tenga la máxima velocidad posible. Es el caso cuando se utilizan sobremarchas. ¿Qué es una sobremarcha? Es una marcha tan grande de que en general no logra la máxima velocidad el motor con esa marcha. Generalmente lo logran con la anterior. Pero, por otra parte, le da a ustedes que viajando a 110 kilómetros, a 100 kilómetros, digamos, ustedes tengan un número de revoluciones de ese motor que esté dentro de lo que es la cupla máxima. Si está dentro de la cupla máxima, el motor está consumiendo lo menos posible para ese caso. Y por lo tanto, si consume lo menos posible, bueno, es un número de revoluciones a tener en cuenta porque la economía de combustible es también un punto importante. Bien, hay otras cosas para ver, pero yo creo que este es un panorama que a ustedes les permitirá más o menos tener una idea. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con motores que son de tipo competición, la curva de cupla realmente viene muy baja, muy por abajo, y de repente explota en un determinado momento. Eso ocurría mucho en las motos de competición de dos tiempos, que tenían un grado de aprovechamiento, por eso que les comenté que todo en el motor de dos tiempos es una cuestión de compromiso, se ponía a punto en un punto muy específico, y en ese caso explotaba la cupla, y por lo tanto la potencia, que es todavía la cupla por el número de revoluciones, explotaba también. Por lo tanto, este pico era un pico enormemente agudo, y que las cajas de velocidades tenían que aprovecharlo. Había motos de competición de 7, 9 velocidades de dos tiempos, en la época que se usaba el Grand Prix en dos tiempos, para aprovechar esos puntos máximos. Es más, la primera velocidad de motos, inclusive muy pequeñas, como 125 centímetros cúbicos, daban velocidades de 140 kilómetros en primera, es decir, que salían resbalando el embrague hasta que lograban la velocidad, porque para tener la máxima cantidad de marchas después escalonadas dentro del pico máximo, ¿me entienden? Es decir, que era una habilidad enorme manejar ese tipo de vehículos en competición. Bien, ¿qué se puede decir sobre esto? Bueno, creo que está todo. La utilización del combustible, un dato muy práctico, es que más o menos los combustibles van en 200 gramos por kilowatt producido. Con eso ustedes tienen una idea de si le va a convenir más colocar un vehículo diésel a producir electricidad o comprar la electricidad. La electricidad, aunque parezca cara, cuando ustedes vean la proporción, lo que vale el combustible
y lo que le va para producir 1 kilowatt de potencia, que en 1 hora va a producir 1 kilowatt hora de electricidad, por supuesto en forma simplificada, porque están los rendimientos del generador y una serie de cosas, pero en definitiva es eso. Van a ver que la producción de potencia a través de combustibles fósiles, a la par de comprar la electricidad, realmente es algo que no conviene. Se hace en los lugares donde no hay provisión eléctrica, por supuesto. Bien, con respecto a esto, es más o menos todo lo que tengo para decir, por lo menos en lo que se encajonaría dentro de esta clase. Sí me falta una explicación de cómo los motores pueden tener su velocidad, posición y aceleración, que es el motivo del ejercicio que vimos, en mejor o peor condición, dependiendo de la relación de la longitud de la biela y la longitud de la manivela. Para eso vamos a dejar de compartir esta pantalla, le voy a mostrar otras 2 pantallas. Un momento.